Bueno, entonces ahora sí, comenzamos. Buenas tardes a todos aquellos que se han unido en estos últimos instantes. Entonces esta semana, como habíamos dicho, ya en la unidad número uno, que contemplaba números reales y funciones, números reales, en grandes rasgos, ¿cierto? Concluimos lo que más nos importaba con esas desigualdades con valores absolutos, ¿cierto? Y ciertas restricciones, que fue lo que trabajamos y que dijimos que había en algunos ejercicios que no alcanzamos a terminar, pero la petición, ¿cierto? Será para Gustavo, nuestro ayudante, de trabajar eso, ¿cierto? En la primera reunión, una vez haya estado acordado todo eso, hoy voy a comunicar con él para ver qué ha sucedido con respecto a los horarios, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Él, mediante Classroom, siempre va a anunciar todas las informaciones respecto a las fechas, los horarios y siempre también va a recordar la invitación un tiempo antes por Google Meet, si no me equivoco, que utiliza Gustavo para las reuniones de la ayudantía. ¿Ya? Entonces ahí tener el tiempo de ver esos ejercicios que han quedado en el tintero. Entonces vamos a ver hoy funciones. Pero antes de eso vamos a recordar algunas cosas básicas de notación, principalmente respecto a la teoría de conjunto, que van a ser de mucha utilidad para facilitar esta determinación de dominios recorridos, dados ciertos aspectos, ¿ya? Así que probablemente más adelante vamos a recordar bien esas cosas, pero siempre es importante comenzar con las convenciones. Entonces, como primera definición, vamos a decir vagamente que un conjunto es una colección de elementos. Entonces, como un ejemplo, vamos a decir, podemos definir a B como el conjunto de los primeros números pares, de los cuatro primeros números pares, perdón. Entonces, así mismo nos podemos referir al conjunto B por los elementos 2, 4, 6 y 8, como también, extensivamente, podemos referirnos al conjunto de los primeros cuatro números pares como que son todos los valores reales, tales que x es par, y además que x está entre 0 y 10. Sin embargo, ahí deberíamos tener una acotación, quizás, ¿no? Deberíamos tener aquí que estamos en z en vez de r, ¿cierto? Vamos a escribir esto aquí mejor. Porque alguien podría pensar que tenemos una raíz, ¿cierto? Alguna cosa por el estilo, un decimal o algo. Y en realidad sí estaría en este conjunto, a pesar de no estar en el de aquí arribita. Pero bueno, además, con respecto a la notación, vamos a considerar que X pertenece a A, ¿cierto? Lo que vamos a escribir de esta forma significa que el elemento X pertenece al conjunto A, o bien que X es un elemento de A. Si está tachado, indicará lo contrario, ¿cierto? Es decir, que X no pertenece al conjunto A, o bien que no es un elemento de A. La notación de subconjunto, diremos que A es un subconjunto de D, o de la misma forma, esto quiere decir que todo elemento del conjunto A también es un elemento del conjunto B. Tenemos que no es un subconjunto, es decir, A no está contenido en B como conjunto. De la misma forma, algunos textos podrán considerar esta misma notación. Vamos a decir A subconjunto de B, pero esto lo que significa es que A es subconjunto propio de B. ¿Qué es la diferencia? Es que no necesariamente es igual, ¿cierto? Acá pueden ser que A está contenido en B, pero la opción es que si A es igual a B, esto también cumple. ¿Ya? Entonces, en este caso, se escribe solo con la C, o muchas veces se escribe de esta forma y se le tacha la rayita de abajo para decir que puede estar contenido, pero en ningún caso estos conjuntos pueden ser igual, ¿ya? Lo cual recibe el nombre de conjunto, subconjunto propio. Como un ejemplo bastante sencillo de esto, atenuante en nuestro caso, ¿cierto? Pensando en números particularmente enteros, positivos, consideremos A el conjunto cuyo elementos son el 4, el 6 y el 8, el 2, el 4, el 6 y el 8. B, definimos el conjunto
cuyos elementos lo compone el 2 y el 8, y el conjunto C definido por el 2 y el 4. Aquí podemos notar que el elemento 8 pertenece al conjunto A y B, ¿cierto? Pertenece al conjunto A, de la misma forma pertenece al conjunto B. También podemos notar que el elemento 2 pertenece a todos los conjuntos, ¿cierto? Pertenece a A, a B y a C simultáneamente. Además, ocurre que B es un subconjunto de A. En este caso propio, ¿cierto? Dado que no son iguales, tenemos que B es un subconjunto de A, dado que todo elemento de B pertenece a A. De la misma manera, podemos notar que el conjunto C es un subconjunto propio de A. Nuevamente el 2 y el 4, elementos de C, están contenidos en A, pero no al revés, ¿cierto? Propio. Y podemos notar que el subconjunto B no está contenido en el subconjunto C, a pesar de que tienen un elemento en común, ¿cierto? Pero todos los elementos de un conjunto deben estar en el otro conjunto, el cual siempre se piensa que es más grande, ¿cierto? Por eso contiene el anterior. En este caso, ilustrando las notaciones anteriormente mencionadas. Como operaciones de conjunto, también vamos a notar que si consideramos A y B conjuntos, siempre pensando que recordamos que al principio del curso, ¿cierto? De la asignatura, hemos mencionado que cálculo 1 se define como el análisis de las funciones de variable real, ¿cierto? Es decir, nuestro universo máximo es R, no existe más allá de R, por así decirlo. Entonces estamos asumiendo silenciosamente de que todos estos subconjuntos son, perdón, todos estos conjuntos, ¿cierto? Los cuales estamos definiendo son subconjuntos de R. Lo mismo haremos cuando hablemos de funciones, hablemos de dominio, de recorrido, ¿cierto? De A, de B, estamos asumiendo que siempre son subconjuntos de R y no de otro conjunto o cuerpo de números. Vamos a decir que vamos a definir la intersección, o nos referimos a la intersección, lo cual anotaremos A inter B de esta forma, así, al conjunto de todos los valores reales, tales que pertenecen al conjunto A y, simultáneamente, pertenecen al conjunto B. Entonces, un elemento está en la intersección si solo si pertenece a ambos conjuntos que se intersectan. Un diagrama de Venn que nos permite ilustrar, ¿cierto? Esto es que si consideramos el conjunto A al conjunto B por acá, la intersección, el conjunto de intersección es la que está, el área achurada, ¿cierto? Es decir, el área pintado acá son los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Mientras que a la unión, que denotaremos A, U, unión B, ¿cierto? Está compuesta por todos los valores reales, recordando que este es nuestro universo máximo, ¿cierto? Tales que pertenecen al conjunto A o pertenecen a B. Es decir, un elemento está en la unión de dos conjuntos si pertenece a cualquiera de los dos conjuntos, no necesariamente ambos a la vez, como lo que sí nos pedía la intersección. Es decir, si consideramos A y B igual que el anterior, el conjunto de la unión sería todo, ¿cierto? Tanto A como B. Y también la intersección, claramente. Y finalmente nos referiremos, resumiendo, ¿cierto? Básicamente la operación de conjunto, pero a lo que a nosotros nos compete, el complemento relativo de B en A, o la diferencia de conjuntos, que también se puede notar. Tenemos A menos B, menos como conjunto, es diferencia de conjunto. Y este conjunto está definido o está compuesto por todos los valores reales tales que están en A y no están en B, ¿cierto? O en el fondo acá uno puede pensar que es A sin B, ¿cierto? Entonces, si consideramos A, consideramos B por acá, el complemento relativo de B en A es el área achurado, es decir, todo A sin B. Como la intersección pertenece a B, ¿cierto? Se le resta, ¿cierto? Se le quita. Ahí nos queda esa media luna de A. Posteriormente, ¿cierto? Cuando queramos ver dominios de funciones,
por álgebra de funciones, ¿cierto? Suma de funciones y resta de funciones, producto de dos funciones o cociente entre dos funciones, podemos notar que utilizando operaciones de conjunto podemos determinar el dominio de una función de esas características solo conociendo cuáles son las funciones que la componen. Es decir, si una función la puedo expresar como un producto de otras dos funciones más fáciles, si esas dos funciones más fáciles yo les conozco su dominio, conociendo la intersección entre sus dominios podemos saber inmediatamente que el dominio de la función compuesta, ¿cierto?, por ese producto. Ahora, cuando hablo compuesta, quiero decir que está construida en base a ese producto de dos funciones, ¿ya? Y no la compuesta como la definiremos posteriormente. Un ejemplo de esto, nuevamente considerando subconjuntos más chicos que R, ¿cierto? Considerando enteros positivos o naturales incluso. Si consideramos A, el conjunto formado por el 2, el 4 y el 6, asimismo el B, conjunto formado por el 3, el 6 y el 9, podemos notar que la intersección entre A y B es el conjunto con el singleton, el 6, ¿cierto? Tiene un solo elemento. Nuevamente recordando de que por definición la intersección de dos conjuntos estaba formada por todos los elementos que pertenecen a y a B, ¿cierto? Es decir, tienen que estar en los dos conjuntos. Aquí notamos que el 6 es el único elemento que pertenece a ambos conjuntos simultáneamente, es decir, está en la intersección. También acá es importante notar la notación. Recordemos que cuando hablamos de intersección es un conjunto, ¿cierto? Mientras que el 6 es solo un elemento, ¿cierto? El 6 es un elemento que no es lo mismo que el conjunto con un único elemento que es el 6, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de elementos. Por ejemplo, este 6 pertenece a alguna cosa y esto es un subconjunto de otra cosa, ¿cierto? Un elemento que pertenece a un conjunto, por ejemplo, el 6 es real o el 6 es entero, y el singleton, bueno, también, ¿no? Pero en este caso particularmente es un subconjunto de A, por ejemplo. Entonces, cuando nos referiremos a conjuntos, no olvidar los paréntesis, ¿cierto? Cuando hablemos de dominio, de recorrido, hay que tener los paréntesis porque el dominio y el recorrido ¿cierto? Son un conjunto de cosas. Si es solo un elemento, es decir, un valor nomás, ahí uno no le coloca el paréntesis de llaves, ¿no? Uno lo deja solito. La unión, entonces recordemos que estaba definida por todos los elementos reales tales que están en A o que están en B. Es decir, si está en A, está la unión. Si está en B, también está la unión. Y si están ambos, bueno, ya fue considerado antes, ¿cierto? Porque ya estaba en alguno de los dos. Es decir, la unión está formada por todo lo de A y todo lo de B. Es decir, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 9. Notarán algunos que el 6 está contenido tanto en A como en B. Sin embargo, fue considerado solo una vez, ¿cierto? Bueno, ahí recordarán que el O no era exclusivo. También podemos notar que el complemento relativo de B en A, o bien A sin B, como conjuntos, recordemos que por definición eran todos los elementos que pertenecen a A, pero que no están en B, ¿cierto? Entonces podemos notar aquí que el único elemento que sí está en B, que también está en A es 6, ¿cierto? Es decir, ese se lo quitamos. Le quitamos el único elemento que sí está en B, por lo tanto, el complemento relativo de B en A es solo el 2 y el 4. Bien, entonces con eso, teniendo eso en recordatorio, o al menos en el apunte, en el instante de que queramos particularizar esos dominios de compuestos, de productos, de cociente entre dos funciones, podrán hacer uso de eso para terminar de una manera un poquito más corta, ¿ya? Y no todo el mecanismo habitual o extensivo para poder hallar estos dominios, lo cual facilitará en gran medida determinar esos conjuntos de dominio. Entonces vamos a ir desde lo más básico a las funciones, dado que es uno de los contenidos más relevantes para esta asignatura. Vamos a pensar que la noción de función está presente en la vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos referimos o hacemos correspondencia entre cosas, ¿cierto? Estamos hablando de funciones. Por ejemplo, cuando decimos a cada rectángulo le podemos asociar un área, ¿cierto? Una medida de su área. A cada persona le podemos asociar
la medida de su peso. O bien a cada persona le podemos asociar su root, ¿cierto? Su carnet de identidad. Entonces, en todos estos ejemplos, uno puede distinguir dos conjuntos. Vamos a decir A y B. En el primer ejemplo, A, pensando que este A de aquí no es el conjunto, ¿cierto? Es la proposición simplemente. A denota el conjunto de los rectángulos, y como dice el enunciado, ¿cierto? A cada rectángulo le corresponde un área. Entonces B, vamos a decir que el conjunto de todos los números reales positivos, los cuales pueden ser la medida del área de algún rectángulo. En otras palabras, a cada rectángulo X en el conjunto A le corresponde un real positivo Y en B, que es la medida de su área. Entonces podemos dar, ¿cierto?, que podemos, cualquier referencia de ese tipo, estamos hablando de la noción de función asociada. Los ejemplos anteriores tienen la particularidad de que, dado X que pertenece a A, para cualquiera de los ejemplos anteriores, le corresponde un único Y que pertenece al conjunto de asociación que llamamos B. Nuevamente, si reemplazamos el primer ejemplo del rectángulo y su medida de área, también es válido decir que el área del rectángulo depende de los lados, ¿cierto? Uno que ya conoce cómo determinar el área de un rectángulo. Por lo tanto, podemos distinguir el concepto de dependencia, donde una de las variables, el área del rectángulo en este caso, depende de otras, como dijimos, la medida de sus lados. Entonces vamos a formalizar todo esto en la noción de relación, ¿cierto? Definimos, diremos que f es una función real, si y solo si cumple estas dos cosas. Primero, que f es una relación de números reales, es decir, me relaciona un elemento real con el de salida, ¿cierto? Y además, si considero tres valores reales, los asocio en pares, x, y, x, z pertenecen a la función, entonces y es igual a z. Ahí que me falta un paréntesis. Como relación, ¿cierto? Recordemos que cuando una relación, ¿cierto?, se define nuevamente entre dos elementos de dos conjuntos, por ejemplo, en este caso, f es nuestra relación, que es más fuerte que relación, ¿cierto?, que función, si cumple esta segunda opción. Entonces, x, y está en f, uno dice que el par x, y está en f, si, ¿qué pasa? Si x, f, y, ¿cierto? O lo que uno dice, que si f de x es y, ¿cierto? Como uno está más acostumbrado a la notación habitual. Como observación, entonces, esto nos dice que si f es una función de a en b, sí, solo si f es una relación entre a y b, y además que para todo x de a existe un único b, tal que la función me relaciona estos dos elementos. Lo que nosotros nuevamente aquí abajito, ¿cierto?, escribimos tales que f de x es igual a y, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de funciones, generalmente lo asociamos de esta manera. Aquí estamos yendo más atrás, ¿cierto?, como relación. Recordemos que una función es más fuerte que una relación, por esta segunda condición principalmente, ¿cierto? En el fondo me va a decir que cuando dos relaciones son iguales, ¿no? Que en este caso. Si hay dos elementos de inicio de la relación, entonces sí o sí sus imágenes, ¿cierto?, la salida 3 de la función van a ser iguales. Eso es lo que nos quiere decir la segunda parte de acá abajo. Si solo si para cualquier elemento del dominio existe un único elemento del recorrido, ¿cierto? Así uno se lo sabe siempre. Pero estamos yendo más atrás aún. Ahora, diagramas, ¿cierto?, que nos facilitan esta cosa y probablemente ustedes ya lo entienden de esta manera. Es decir, no es una función cuando el elemento A, ¿cierto?, tiene más de una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, nuevamente, pensamos en A como el conjunto de salida, B en el conjunto de llegada, y aquí estamos relacionados a través de F. Entonces, si nuestro conjunto de salida tiene un elemento A, le corresponden dos elementos en el conjunto de llegada B, esto no es una función, ¿cierto? Recordemos que nos decía que
existe un único I en B, tal que F me relaciona ese A con el B. Aquí podemos notar claramente que existen dos valores que me relaciona a través de F. En cambio, el siguiente diagrama, que sí representa una función, notamos que F me relaciona cada elemento de A con un único elemento en B. Entonces, nuevamente aquí hay algunos que podrán notar, si tengo acá otro elemento, ¿cierto? Un D, me lo asocio hacia A, ¿eso verifica de ser función? Como pregunta, por si acaso. Si quedó chueco, lo volvemos a hacer. Entonces, si buscamos un elemento ahí distinto, un D, y F me lo asocia nuevamente con A, también. Según lo que nosotros escribimos anteriormente, debiese ser función, ¿cierto? Porque lo que me pide es que en el conjunto de llegada sea único, ¿no? A me lo estoy relacionando con un único B. Aquí A me lo relaciono con un único A. D me lo relaciono con un único A, ¿cierto? Sin embargo, si este A llegase a otro de estos valores, ahí no cumpliría, ¿cierto? Entonces tenemos asociado el concepto de función. Bien, entonces ahora definimos, con la definición de función en mente, considerando f una función de variable real, diremos que el dominio de f se define como el conjunto de todos los valores reales, tales que existe un i en R, tal que f me relaciona esos dos valores, ¿cierto? Tal que x, y están en f. Mientras que el recorrido de f son todos los i en R, tales que existe un x en R, y que este par x, y está en f, ¿cierto? Es decir, que f me relaciona estos dos valores. Entonces esto uno lo puede asociar simplemente con el primer término. ¿Cuáles son el dominio? Hay que buscar los x. Y el recorrido, los y. Entonces esto también se escribe muchas veces de la misma forma, ¿no? Un i en, bueno, en R o en un subconjunto de R, ¿cierto? Tal es que existe un x en R, ¿cierto? Son todos los i, tal es que existe esta cosa, y que verifica que i es igual a f de x, ¿cierto? Pensando en que esto aquí está escrito como relación, en función uno ha mentalizado en esto, ¿cierto? En que i es la imagen de x a través de la función. Entonces así podemos entender a gran calidad lo que quiere decir dominio y lo que quiere decir recorrido. Sin embargo, intuitivamente no tiene mucho sentido a veces verlo como relación tan formal, entonces vamos a pensar como notación funcional. Entonces, sea f una función de números reales, sabemos que ya definimos lo que era el dominio de la función y el recorrido de la función. Además, también notamos que para cada elemento del dominio existe un único elemento del recorrido, el cual denotamos como f de x, ¿cierto? Luego, la función la podemos codificar del siguiente modo, o denotar del siguiente forma, ¿no? F la definimos desde el dominio de la función hasta el recorrido de la función, recorrido que es un subconjunto del codominio, ¿cierto? Los elementos del dominio son las variables, los elementos que ingresamos, ¿cierto?, a la función, y los elementos del recorrido son esos únicos valores asociados a través de la función. B es el conjunto de llegada, o llamado el conjunto de llegada, y es un subconjunto de los números reales, el que contiene el recorrido. De otro modo, el recorrido de la función es un subconjunto de B, donde B era el codominio, o los elementos de salida, pues si todos los posibles elementos de salida si son ese codominio, el recorrido es algo más chiquitito que ese elemento, y en algunos casos, vamos a ver después, cuando clasificamos las funciones, cuando son inyectivas y todo eso, o sobreyectivas, vamos a darnos cuenta que el codominio y el recorrido son el mismo conjunto, ¿no? Y todo esto es un subconjunto de R, pensando en que R es nuestro
universo máximo, ¿cierto? Nuestro posible universo total. No vemos más allá de R, diría un complejo. La variable habitualmente empleada es X. Podemos asociar cualquier letra que nos guste, ¿sí? Y por último, notar que el valor asociado debe pertenecer al conjunto B. Si una función f de x está dada por una expresión sin especificar su dominio, entonces el dominio se asumirá como el subconjunto más grande de R, tal que la expresión tenga sentido. Este dominio se llama dominio implícito o dominio natural. Entonces, cuando hablemos tengamos una función y no se explicite cuál es su dominio, uno va a asumir que es el subconjunto más grande de los reales que hace que la expresión definida por la función tiene sentido. Cuando hablamos que la expresión tiene sentido, queremos decir en otras palabras que está bien definida. Y para que una expresión esté bien definida debe cumplir una cierta de reglas matemáticas, sabemos, principalmente explicitadas en el álgebra, ¿no? Entonces, algunas reglas útiles para condecir el dominio de una función es las reglas que nunca podemos violar, ¿no? Que ningún denominador debe ser cero, por definición, ¿cierto? Entonces ahí es cuando decimos que la expresión tenga sentido. Sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces ninguna expresión fraccionaria debe tener denominador cero. Una regla útil para determinar el dominio es restringir las expresiones racionales tales que su denominador sea distinto de cero, ¿cierto? Y los elementos que me anulan o me hacen igual a cero el denominador, lo restringimos, ¿cierto? Al dominio. Para la función logaritmo, ya sea logaritmo en base a cualquier cosa, logaritmo natural o simplemente logaritmo, de una cierta expresión algebraica que vamos a llamar f de x, pensando en que estamos evaluando una función dentro de un logaritmo. Por definición sabemos que el logaritmo está definido solo en R más, ¿cierto? En otras palabras, que el argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo. Sabemos que el logaritmo de un número negativo no existe, no está definido, y tampoco el logaritmo de 0 está definido. De hecho, recordemos que el logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Por definición. Entonces, cuando tenemos logaritmos de cualquier cosa en una función, sabemos que ese cualquier cosa que está dentro del logaritmo debe ser estrictamente mayor que 0. Entonces, eso nos permite restringir el dominio de la función, ¿cierto? Y tercero, para las raíces. Si tenemos que m es un número par positivo y consideramos la función f nuevamente, y la raíz mésima de f de x, lo cual sabemos que por propiedades de potencia podemos escribir como la función elevada a 1 sobre m, ¿qué es lo que necesitamos? Que lo que está dentro de la raíz sea positivo o cero. Es decir, que f de x sea mayor o igual que 0. En otras palabras, sabemos que si el argumento, lo que está en el interior de una raíz es negativo, sabemos que eso pertenece al conjunto de los complejos, ¿cierto? Las soluciones de ahí van a estar asociadas a ese conjunto y no al real. Por lo tanto, tenemos que restringir nuevamente que si el índice de la raíz es par, el argumento tiene que ser positivo o cero. Recordemos que si m era impar, eso no ocurre, ¿cierto? Ya habíamos visto por definición los números reales y que asociamos un ejemplo sencillito ocupando el 2 elevado a 3, o el menos 2, perdón, raíz cúbica de menos 2, o de menos 8, y así darnos cuenta que simplemente era menos 2, ¿cierto? Sin embargo, si uno utilizaba un índice número par, es decir, raíz cuadrada, raíz elevado a cuarta, raíz sexta, etc., sí o sí tenía que ser positivo el argumento, si no, esa raíz no era real. ¿Ya? Entonces, básicamente estas tres reglas, que son las más importantes para tener asociadas en cualquier tipo de función, sobre todo la primera, ¿cierto? La de la raíz también es bastante importante. Sin embargo, la del denominador, distinto a cero, es algo que no puede pasar desapercibido. Como definición, vamos a notar qué sucede o cuándo podemos referirnos a dos funciones, cuando dos funciones son iguales. Vamos a decir que dos funciones, f definida entre a y b, o f, ¿cierto?, que me lleva elementos de a hacia b, y una función g, que estamos pensando ahí en su dominio c, recorrido d, diremos que f es igual a g, si y solo si verifican que
el dominio de ambas funciones es el mismo y que para cualquier elemento del dominio, las dos funciones son iguales, o que las imágenes son iguales para cualquier elemento del dominio. En palabras, ¿cierto? Esto no quiere decir que dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio y que si para cada elemento del dominio tienen la misma imagen. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos la función f definida de R en R, una función facilita, ¿cierto? X, y lo que me asocia es X mod, la función sumar 1, ¿cierto? Y vamos a considerar la función g definida de R sin el 0 hacia R, a que X le asocia el cociente dado ahí, ¿cierto? X cuadrado más X sobre X. En este caso, las dos funciones son distintas, dado que los dominios son distintos. Si uno taparía eso y no pensara en asociarle un dominio, ¿cierto? Al dominio de esta expresión, ¿qué es lo que ocurre? Uno diría, pero profe, acá nosotros podemos factorizar esta cosa, ¿cierto? Por X, simplificar, y nos queda la misma función de arriba, ¿cierto? Es decir, respecto a lo anterior está cumpliendo 2. Pero ¿cuál era el problema de acá? Justamente ese de X, ¿cierto? Nuestra regla útil nos decía que el denominador no podía ser 0. Aquí estamos que X no debe ser 0. Por lo tanto, aunque no tenga explicitado el dominio, sabemos que debemos restringir. Acá no tenemos ningún problema. Dominio distinto, las funciones no pueden ser iguales. Es un detalle bastante importante, ¿cierto? Porque si no, la asociación sería directa, ¿no? Son la misma expresión. Y entonces, como ejercicio, vamos a determinar el dominio y el recorrido de esas funciones. Entonces vamos a dar un momentico, alrededor de un par de minutos, para desarrollar el 1 o el 2, ¿cierto? Depende con cuál quieren comenzar. Voy a dejar de grabar durante un instante cortito. Ahora sí, volvemos a retomar. Bien, entonces para determinar el dominio, lo primero es restringir y determinar para qué valores de X la imagen, esta cosa de acá, tiene sentido, ¿cierto? Es decir, que me da números reales. Como vimos las reglas útiles, la primera de ellas nos decía, perdón, la última de ellas nos decía que si tenemos una raíz cuyo índice era par, es decir, aquí cuadrado, el interior tiene que ser mayor o igual que cero. En este caso ocurre, por lo tanto, tenemos que restringir que el valor absoluto de x menos 2 debe ser mayor o igual que cero. Despejamos, ¿cierto? Aquí sumamos 2 a ambos lados, nos queda un valor absoluto mayor o igual que 2. Aquí por la propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Aquí propiedad valor absoluto, que era la última de las propiedades de valor absoluto, que no recuerdo el número, creo que era 6 o 5, 6 probablemente. Entonces, si le sacamos la barrita, es mayor o igual que 2, o bien que x es menor o igual que 2. Perdón, que menos 2. Es decir, si está en estos dos, significa que x pertenece al intervalo menos infinito, menos 2 abierto, cerrado en el 2, unión cerrado en el 2, abierto en el infinito. Si por alguna razón cualquiera sea esa, a uno le cuesta ver esto todavía, o pasar de aquí a aquí abajito, recuerda siempre graficar, ¿cierto? Pensar en la recta real. Eso le puede facilitar mucho. Pensar aquí, bueno, no me acuerdo, dibujo R. Mi punto de referencia aquí tenemos el 2 y el menos 2, ¿cierto? Bueno, el 0, fijo el 0, por lo tanto vamos a pensar en el menos 2 acá, en el 2 acá. Y así ya están todos, ¿cierto? El infinito. Y para acá me acerco al menos infinito. Entonces, si x es mayor que 2, significa que va del 2 hacia allá, ¿cierto? Hacia los grandes. Si me dice que x es menor o igual que menos 2, va hacia los más chiquititos. Y luego, como es O, es la unión, ¿cierto?
Y ahí queda bastante claro que este intervalo es ese, este intervalo es este. Y como tenemos la igualdad, ¿cierto? Aquí se consideran estos puntos. Para estar seguro, ¿cierto? Más vale asegurar que arrepentirse. O que lamentar, dicen. Ya, ahora sí, entonces. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O para qué nos va a servir que tenemos identificado el recorrido? Si tenemos identificado el recorrido, lo que en el fondo quiere decir es que tenemos que ahora continuar esta restricción de los valores de x para que las imágenes, es decir, para que los resultados que me da aquí, solo sean entre el 1 y el 9. Puede ser igual a 1 y no puede ser igual a 9, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno dice, a ver, al azar, ¿no? Si yo colocase un número para que me dé, a ver, 11 o algo así, 12, no sé, ya, para que me dé 144 que ya dentro, 146, ¿no? Ya, si colocamos el x igual a 146, eh, y lo evalúo, ¿cierto? Lo evalúo aquí adentro, me va a dar 146, como es positivo le saco la barrita, le resto 2, 144, la raíz de 144 es 12, si le resto 1 es 11, ¿cierto? Pero el 11 no está dentro de este intervalo. Por lo tanto, el 146 no me sirve, no está dentro del dominio. Entonces tenemos que ir acotando los valores de este dominio para que las imágenes me den números reales que estén solo en el intervalo 1,9. Entonces, eso es lo que ahora queremos ver. Entonces, como f tiene como conjunto de llegada a 1,9, ¿cierto? Cerrado en el 1, abierto en el 9, debemos hallar los valores de x para los cuales la imagen está en ese o en ese conjunto, básicamente. ¿Y ahora qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los valores del recorrido, es decir, y, están en el intervalo 1,9, sí, solo sí, están entre el 1 y el 9, ¿cierto? Entre el 1 y el 9. Como acá es cerrado, puede ser igual a 1. Como acá es abierto, no puede ser 9. Tenemos ese tipo de desigualdad. Sin embargo, y, recordemos que y está asociado al recorrido, ¿cierto? A la imagen de la función. Y f de x lo sabemos, que es nuestra definición, ¿cierto? Nuestra expresión. Por lo tanto, y, ¿cierto? Lo vamos a cambiar por esa expresión, que era la raíz, ¿cierto? De esta cosa. Ay, perdón. Menos 2. Me equivoqué ahí. Menos 2, ¿cierto? Cierro la raíz y afuera hay un menos 1. Ya. Y esto es menor que 9. Entonces aquí nuevamente vamos a empezar a sacar todo esto, despejar para ver la segunda restricción de x, para que los valores de la imagen queden en el intervalo que queremos. Y luego la intersección entre lo que obtengamos ahora y lo que obtuvimos antes va a ser el dominio de f. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es despejar esta cosa. Vamos a tratar de dejar el x solito, ¿cierto? Entonces aquí sumamos 1 para sacar ese 1 de ahí. Sumamos 1 en todas partes. Bueno, 1 más 1 es 2, eso era fácil. Esto de aquí se repite. Si le sumamos 1 se nos fue con ese, ¿cierto? Y 9 más 1 es 10. Ah, pero eso ya lo sabía. Elevamos al cuadrado, ¿cierto? Para sacar la raíz. Elevamos al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, tenemos 4. Si elevamos al cuadrado acá, nos queda con valor absoluto, nos queda positivo. Y hago esa pregunta porque siempre los pilla todos, ¿cierto? Y yo confío ahora en que Karina, Boris, María, si están atentas. Entonces recordemos ahí la trampa. La trampa era a al cuadrado, era a
o así era A. ¿Cuál era cuál? Esta era con valor absoluto, ¿cierto? Porque recordemos que, ¿cuál era el truco? El truco era que siempre algo elevado al cuadrado era positivo, ¿cierto? Era una propiedad de los reales. Entonces, si el cuadrado está bien afuerita, entonces esto es solo positivo. En cambio, si está dentro, puede que no. Por ejemplo, raíz de 4, ¿no? Raíz de 4 es 2 y menos 2 también, pensando en el 4 como 2 elevado a 2. Entonces significa que si le elevamos a 2 así, me queda solo lo positivo. Por lo tanto, podemos eliminar la raíz sin pensar en valor absoluto todavía. Y eso es muy útil para este tipo de cosas. Si no, se complicaría un poco más, ¿no? Sí, pero eso es lo que nos gusta, por eso estudiamos matemáticas. Ya, le sacamos esa cosa. Ahora tenemos que volver a sumar 2, ¿cierto? Para poder eliminar ese 2. Sumamos 2 a todos los lados. Entonces tenemos 6, tenemos valor absoluto de x y tenemos 102. Y aquí nuevamente tenemos propiedad de valor absoluto. Aquí olvidé algo súper importante, ¿cierto? Continuar el sí solo sí, porque eso es lo que nos asegura decir que lo de acá es equivalente con esto, con esto, con esto, con esto, ¿cierto? Si dejara de escribir esto y solo iría hacia abajo, a pesar de que normalmente uno entendería lo que quiere decir, tiene que tener relación, ¿cierto? Muchas veces uno coloca igualdad, pero aquí como es implicancias lógicas, todo lo equivalente de acá, ¿cierto? Equivalente con lo que está acá también. Ya, aquí entonces dijimos que valores absolutos, y es la misma propiedad anterior, ¿cierto? La de acá, que no nos acordábamos el número, pero era la última. Entonces aquí, por propiedad de valor absoluto, podemos pensar en esto y en esto por separado, ¿cierto? Recordemos que esto significa que valor absoluto de x es mayor o igual que 6 y que valor absoluto de x es menor que 102, ¿cierto? Como que lo podemos separar ahí. Entonces, así tenemos que el valor absoluto de x es mayor o igual que 6 y por esa propiedad esto nos decía que entonces x es mayor o igual que 6 o bien que x es menor o igual que menos 6. Entonces nos decía la propiedad. Y por el otro lado, si tenemos que el valor absoluto de x es menor que 102, nos quiere decir que x está entre 102 o menos 102, ¿cierto? Esta era la otra propiedad de valor absoluto que probamos. Esta sí probamos, era la 4. Esta me acuerdo. Entonces esta debe ser la 6. Ya, y esta era la 4. 4. Entonces aquí tenemos la restricción. Luego de estas dos cositas, ¿cierto? Vamos a poner ahí punto 1 y punto 2. Entonces de puntito y dos puntitos tenemos que x pertenece a la intersección entre todas las cosas, ¿cierto? Bueno, sabemos que es mayor o igual que 6 y menor o igual que 6. Y además está entre medio de estos dos. Podemos dibujar también para si no estamos claros, ¿cierto? Queda como entre medio de dos cajones. De dos cajones, ¿cierto? Del 102 y el menos 6, entonces. Claro, Y del 6 y el 102. 6 de 102. Ya, bien. Bueno, el 102 es abierto, ¿cierto? Sí o sí, el 102 es abierto. Y el 6 es cerrado porque tiene la igualdad. Entonces, este va cerrado. Y tenemos una unión entre ellos, ¿cierto? Bien. Ya, y esto es nuestra segunda parte importante. El otro, no sé si solo la destacamos. Vamos a ponerle alguna letra aquí, ¿ya? Vamos a ponerle A mayúscula a esta expresión. Vamos a colocarle B mayúscula a esta expresión, que son las dos restricciones grandes que hemos hecho. Entonces luego, eh, el dominio de la función, ¿cierto?
se corresponde a las restricciones halladas. Es decir, A inter B. Esto debería escribirlo con otro color, ¿cierto? Porque digamos que no es formal decir eso. Es como para que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos intersectando. Entonces, voy a con rojo, ¿ya? A inter B. Como A inter B. Y ahora sí. Entonces, nuestro dominio de F, si intersectamos entonces ahora este conjunto con el conjunto de acá arribita, bueno, nos damos cuenta que en realidad son la misma cosa casi, ¿no? ¿Cuál es más? Este es más chico, ¿cierto? B está metido en A. B está metida en A, exactamente. Bueno, ahí si lo quieren dibujar se darán cuenta inmediatamente que es así. Voy a ser un poco rápido, así que lo podemos dibujar. Entonces tenemos el -6, tenemos el 6 por ahí, pensando ahí en el 0. Va a ser en una escala muy extraña este dibujo por si acaso. Ya vamos a pensar que el 102 está acá. Es decir, de 0 a 6 y de aquí hay 94, tiene 36 de diferencia. Bueno, vamos a eliminar el 0 entonces para que parezca una recta muy extraña. Ya, y acá tenemos entonces el -102, ¿cierto? El De infinito. escala logarítmica. Claro, más o menos. Ya, por ahí va. Entonces, vamos a pintar con esta cosa mejor. Entonces, X de acá está ahí, ¿cierto? O ahí, no más. Y en el dibujo anterior había un 2 y un -2, ¿cierto? Tenemos antes del -2 y después del 2. Entonces vamos a pensar ahí en el -2, ahí en el 2. Entonces si está antes, vamos a pintarlo con rojo. Si está antes, entonces van a ser todos los que están allá. Si está después del 2, ¿cierto? Todos los que están allá. La intersección claramente va a ser solo el amarillo, ¿cierto? Donde están los dos colores distintos. Entonces ahí es mucho más claro, nos cuenta, como bien dijo Boris, que B está contenido en A. Por lo tanto, simplemente el dominio es B, ¿no? Lo que nosotros escribimos como B. Es decir, abierto en el 102, cerrado en el -6, unión, cerrado en el 6, abierto en el 102. Bien, encontramos el dominio de esta función. Veamos qué pasa con el recorrido ahora. Entonces, para el segundo ejercicio, tenemos G definido, ahora tenemos explícito el dominio, lo contrario, ¿cierto? Nuestro dominio es desde el menos infinito hasta el -2 cerrado. Nos manda a R, donde R es el recorrido que queremos encontrar. Toma cualquier elemento de ese intervalo de dominio y me lo envía la expresión 1 sobre la raíz cuadrada de valor absoluto de x menos 1, todo eso más 1. Lo que queremos hacer es terminar el recorrido, que es el conjunto de la imagen, ¿cierto? De las cosas que, hacia dónde llega la función después de haber tomado cualquier elemento de ese intervalo. Entonces, ¿cuál será realmente el trabajo? Ver que los elementos de ahí tengan sentido, ¿cierto? Y pensar nuevamente que i igual a esta cosa de aquí, ¿cierto? Recordemos que el recorrido es el conjunto de los i. ¿Sí? Ya, entonces lo que queremos hacer es explicitar el recorrido de esta expresión. Entonces sabemos que los x pertenecen a esta cosa, ¿no? El dominio está explícito. Vamos a considerar solo x que esté en el intervalo abierto en el menos infinito, cerrado en el -2. Sabemos que y está en el recorrido de este, ¿cierto? Y lo que queremos hallar es el conjunto de estos y. Donde por relación, ¿cierto? Asociamos que y es nuestro f de x.
sabemos que nuestro f de x está definido de esa forma, ¿no? Y lo que queremos hacer, como bien cualquiera que haya el recorrido, es despejar uno respecto a la otra, ¿cierto? En el fondo, como uno dice al revés. Si uno parte que y igual a f de x, donde f de x es una expresión que depende de x, lo que uno hace es despejar al revés, ¿cierto? Y como tratar de hallar el dominio a la inversa, que eso no resulta muchas veces, ¿cierto? Pero básicamente uno lo que piensa en la mayoría de las funciones es decir, voy a cambiar lo x por lo y, lo despejo al revés y le hallo el dominio a la expresión luego de haber sustituido así, que en el fondo es como ver el dominio de la inversa en algunos casos. Pero como todavía no llegamos a la inversa y que no siempre se puede generalizar de esa forma, ¿sí, Boris? Ya, profe, yo lo hice acotando. Acotando la expresión, esta expresión Entonces, la acotaste claro, dentro de... es que primero, así sin hacer ni un cálculo, esa expresión es siempre mayor estricto que uno, Ya, muy bien. si es que estoy en el dominio. Ujú, Entonces, bueno, lo que hice yo es que también está ese método que dice usted, pues, como hacerse la inversa, ujú. pero ahí algebraicamente hay que hacer más cosas. Sí, sí, claro. No, pero mediante análisis, la primera deducción que hiciste está muy bien. Ya, tú sabes que acotarlo por abajo, por así decirlo, tenía el uno. Y después lo que dije fue como tenemos un plus que sabemos cuál es el dominio. Ujú, exacto. Entonces, en ese dominio, valor absoluto de x es mayor o igual que 2. Claro. En realidad es mayor, sí, mayor o igual que 2. Entonces lo que hago es empezar a formarme, me formo el x menos 1, Ujú, el valor absoluto de x menos 1. O sea, tengo el valor absoluto de x mayor o igual que 2. Entonces, el valor absoluto de x menos 1 es mayor o igual que 1. eh, vamos vamos a seguirte. Bueno, lo que dice que si x está en este dominio, en el fondo lo que quiere decir entonces es que x es menor o igual que menos 2, ¿cierto? Ah, claro. Y luego tú te Entonces, formaste la expresión de acá, ¿cierto? claro. Entonces de ahí, de, como tengo que valor absoluto, perdón, que x es menor o igual que 2, tengo que el valor absoluto de x es mayor o igual que 2. Ya. Entonces luego si le restamos 1, nos Claro. queda que 1, ¿cierto? Luego aplicamos Entonces, raíz. claro, raíz, Ya, pero para aplicar la raíz necesitamos que esto sea positivo, ¿cierto? Y esto siempre es positivo, al parecer sí. sí, porque está en el dominio. Ya, Sí está en cumple, el sí cumple. dominio, siempre se cumple, perfecto. Entonces la raíz sigue, sigue cumpliendo eso. Ya, muy bien. Claro. Entonces, ahí tengo que la raíz, bueno, mayor o igual que 1 es mayor que 0, entonces lo puedo, saco el recíproco. Ajá, Me queda que 1 partido por la raíz es menor o igual que 1. ajá, muy bien. Y le falta sumar Y de uno, ahí, ¿cierto? después le sumo el 1, claro. Perfecto. Eso se puede hacer en un paso más, de hecho. Entonces, en el siguiente paso, si le sumo uno, tengo la expresión que queremos tener, básicamente. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos la otra cota, ¿cierto? Sí, Y la anterior, que estaba acotado por el uno solo por los valores de acá, ¿cierto? sí. Si uno lo evalúa cualquier de estos extremos, o si tomé cualquier valor que está en este intervalo acá, perfecto. Entonces, básicamente, puede llegar muy rápido a que el recorrido de f tenemos abierto en el 1 y cerrado en el 2 si no me equivoco, ¿no? El cerrado en el 2 es obvio,
Y el de acá, el del uno. Para el respecto del uno, quiero escucharte con mayor claridad. Toma los valores del dominio, simplemente uno lo evalúa las funciones para ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Básicamente. Sí. Ya. Entonces, eso de evaluarlo funciona cuando la función es monótona, Ah, claro. cuando es creciente o decreciente. Todavía no llegamos para ver si eso ocurre. Pero sin embargo, la intuición tiene bastante claridad, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver que si le sacáis el uno da lo mismo, ¿cierto? Porque es una función sería lineal. Si tiene un cociente también da lo mismo. Y ahí respecto a la raíz, bueno, como el valor absoluto está adentro, sí, de todas maneras igual daría. Sí, daría igual que el creciente. Bueno, omitiendo ese detalle, claro, uno evalúa como los extremos, ¿cierto? Del intervalo del dominio para saber a dónde van a caer las imágenes. Más o menos uno hace eso cuando lo piensa. Si evalúo con elementos muy chiquititos aquí abajo, o perdón, más grandes, ¿cierto? Esta cosa se va a achicar, entonces va a ser cero y me da uno como máximo. Entonces, claro, no, si tienes, tu intuición está súper correcta, Boris. El único, este punto de acá, digamos que si estuviéramos evaluando este ejercicio, ¿cierto? Aquí estaría súper bien, pero para ver que está acotado en el uno por este lado, ahí yo creo que quizás en la formalización habría que ser más minucioso para no caer en una trampa. Ah, pero profe, ¿Sí? mire, ahí cuando uno tiene al lado derecho, bueno, yo lo veo por el lado derecho, lo que escribió con rojo, Ujú. tenemos uno mayor o igual que uno partido por raíz de valor absoluto de x menos uno. ¿Sí? Ahí yo puedo poner por abajo mayor estricto que cero. Lo de acá abajo. No, acotarlo por abajo, ponerle mayor estricto que cero. Y después le sumo el uno y ahí me queda. Eso. ¿Eh? O también Sí. es muy patúo No, ponerle no. cero. Sí puedes, pero tienes que argumentarlo. Y el argumento es más o menos sencillo. Ya, ya, ya. Recuerda también que lo que está aquí dentro tiene que ser positivo, ¿cierto? Sí. En el fondo quiere decir que esta cosa, ¿cierto? Es mayor o igual que cero. Y diferente a lo que hay acá. Pongamos un h de x. Ahora, mayor o igual que cero pensando en que aquí uno tenía una x, ¿cierto? Una cosa así. Por lo tanto, aquí va a ser estricto. Sí. Sí, justamente aquí está la restricción respecto de esos valores. Y ahí podría decir que es Y del ahí uno ya lo puedes cuadrado. decir, justamente. Ah, Porque ya. lo tendría acotado por acá, perdón, con el uno, ¿cierto? Porque el otro paso era sumarle uno a todas partes. Ahí sí, excelente. Sería muy cortito, porque yo lo tengo de la manera algebraica también, que es largo el proceso, ¿cierto? Entonces, claramente se podía. Ya, muy bien. Igual vamos a escribir la manera larga para ver las dos y obviamente van a escoger, y yo espero que todos escojan la forma en la que lo hizo Boris, porque lo hizo más cortito y sin, sin truco, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, aquí básicamente lo que dijimos era despejar uno respecto al otro, ¿no? Entonces vamos a tratar de sacar estos valores absolutos o hasta la raíz en algún momento y luego ver qué pasa. Voy a no ponerle con rojo aquí, voy a ponerlo con verde para que no nos confunda con lo que escribimos en la intro. Entonces, restamos 1, tenemos entonces i menos 1 igual a toda esta expresión sin el más 1, obviamente, ¿no? Bien, sacamos la raíz, para sacar la raíz buscamos elevar al cuadrado, ¿no? Ya, acá nuevamente tenemos una de las primeras restricciones que es la misma que llegamos desde este lado, ¿cierto? Como esta cosa de acá es positiva, tenemos que lo de acá también, por medio de la igualdad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner como ojo, primera restricción. Entonces nuevamente, como 1
sobre raíz de cualquier cosa, vamos a poner a de x como que fuera una función, es mayor estricto que cero, ¿cierto? Entonces lo de acá también. Puede ser igual a cero, ¿cierto? Pero en este caso no va a ser igual a cero porque x está solo en el denominador. Entonces, ahí uno le quita, digamos, la posibilidad de que sí sea igual ahí. Entonces esta cosa también. En el fondo lo que quiere decir esto es que es mayor que uno. Bien. Entonces le vamos al cuadrado, ¿cierto? Pero acá, nuevamente, elevamos al cuadrado, como el cuadrado está afuera, ¿cierto? Se nos elimina y nos queda solo la parte positiva, ¿no? Ya bien. Nuevamente, como sabemos entonces que lo que está acá es positivo, dado que está elevado al cuadrado, y si está al cuadrado es positivo, nuevamente, ¿cierto? Propiedad de los reales, cualquier x, no, voy a poner a, ¿cierto? Para todo a en R, recordemos que a elevado al cuadrado era positivo, ¿cierto? Como propiedad de R. Entonces lo que está aquí dentro es real, por lo tanto si está elevado al cuadrado es positivo, y como es igual, significa que todo lo de acá también es positivo, ¿cierto? Y el uno ya sabemos que es positivo, entonces el denominador no tiene otra opción, también debe ser positivo. Por lo tanto, podemos multiplicar por el inverso multiplicativo de este, o bien de este, lo que uno normalmente dice, paso este dividiendo y este multiplicando, ¿cierto? Los cambio, los permuto, abusando mucho del lenguaje, ¿cierto? Que no nos escuchen por ahí. Ya. Y sumamos uno, ¿cierto? Sumamos uno. Entonces tenemos valor absoluto igual a toda esta expresión más uno, ¿cierto? Y por ahí ya vamos. Entonces ahora tenemos la misma observación que mencionó Boris desde un comienzo, ¿no? Sabemos que el dominio de esta cosa, o nos dicen que los x que vamos a ingresar a la función viven en este intervalo. Y en este intervalo, entonces, valor absoluto de x es menos x, ¿cierto? Porque recordemos que si lo que ingresamos es negativo, entonces uno antepone el menos antes. O en el fondo, menos menos, quedaría si uno evaluara en un número, o quedaría con la parte positiva, pero como es arbitrario, queda así. Entonces, eso, luego, vamos a poner aquí una coma nuevamente. Entonces, tenemos que x, o menos x, ¿cierto? Menos x de acá corresponde a esto, y si multiplicamos por menos uno todo esto, ¿cierto? Se me iría el menos, ¿no? Van a que ver, ahí sí, más uno, ¿cierto? Más uno, ya. Entonces, eso es lo que nos dice. Si nosotros multiplicamos por menos uno, le sacamos ese de ahí y le multiplicamos por menos acá a todo, ¿cierto? Lo cual uno puede decir que es lo mismo que eso inmediatamente, para ahorrarnos un paso. Bien. Y x, sabemos que como vive acá, esta cosa es menor o igual que 2, menos 2, ¿cierto? Lo mismo que dijo independencia completa. Y ahí la trabajamos nuevamente, ¿cierto? Para llegar a ver dónde está ahí. Acotamos ahí ahora, entonces, dependiendo de eso. Pensando solo en esta desigualdad. Entonces sumamos 1 para quitarle ese de ahí. Si sumamos 1, nos queda menos 1 acá. Vamos a pensar ahí que estamos sumando 1, ¿cierto? Y si sumamos 1 acá, entonces nos va a quedar solo menos 1 sobre esta expresión. Multiplicamos por menos 1 para sacarle los menos a todas las cosas. Vamos a multiplicar por menos 1. Entonces se nos invierte el sentido de la desigualdad, nos queda positivo. Esto de acá también nos va a quedar positivo. Menos queda positivo. Sabemos que lo que está al cuadrado es positivo, ¿cierto? Entonces podemos pasar
multiplicando al otro lado, ¿no? Entonces aquí nuevamente, como y menos 1 elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Perdón. Entonces, a ver, ¿y por qué digo que es mayor, estricto y no es mayor o igual? Porque ya habíamos visto antes esa restricción, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, como no es igual, puedo pasar sin problema. Entonces nos queda 1 mayor o igual que esta cosa. Aplicamos raíz, ¿no? Aplicamos raíz, como sabemos que esto es positivo, no hay problema, ¿cierto? Y ahora nos ocurre, sí, nos ocurre que la raíz nos quedó arriba del elevado al cuadrado, entonces nos queda el valor absoluto de ese término. ¿Ya? Y recordando nuevamente esa propiedad que a veces es un poco engañadora. Y por propiedad del valor absoluto, significa que si le quitamos las barritas, está entre 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí ocurre si solo si, por propiedad de valor absoluto, tenemos que i menos 1 está entre menos 1 y 1. Entonces, nuevamente, ahora a esta expresión de acá le sumamos 1, ¿cierto? Si le sumamos 1, entonces vamos a tener i, 1 más 1 es 2, menos 1 más 1 es 0. Entonces ahí tenemos nuestra última acotación, ¿cierto? Así, y está entre el 0 y el 2. Cerrado. Uf, todo para eso. Entonces nuestra última, el conjunto del recorrido va a estar determinado por la intersección, ¿cierto? De las restricciones que acabamos de ver. Esta y esta. Entonces, así consideramos las restricciones encontradas. Entonces, el recorrido de f va terminado. Entonces, por el 0,2 cerrado, intersección 1 al infinito, ¿no? Entonces ahí si quieren dibujar nuevamente, se darán cuenta que bueno, parte del 1, ¿cierto? Abierto y queda hasta el 2 cerrado. Justamente lo mismo que hallamos mucho más corto y mucho más fácil a través del camino que nos mostró Boris. Perfecto. Muy bien, Boris. Bien, entonces, con esto, chicos, concluimos nuestro repaso de dominio, recorrido y quedamos para ver compuestas. Compuestas más entretenidas, ¿cierto? Porque complica la cosa. Siempre cuando es complicado es más bonito. Dirían algunos por ahí.